Una verdadera guerra territorial era la que mantenían dos organizaciones de narcotraficantes en la comuna de Peñaflor, y la particularidad es que ambos grupos eran liderados por mujeres. Una de ellas, la hermana de la llamada narcorreina, quien fue asesinada hace algunos años en la calle a un mes de haber obtenido la libertad. Un operativo entre Carabineros y la PDI logró desarticular a ambas organizaciones, como nos cuenta el reportaje de Guillermo Toro y Raúl Poblete. Hablar de una monarquía en Peñaflor no tiene sentido, pero hablar de la caída de una reina, sí. Un besito al cielo por ese angelito que... Ese sector se caracterizó siempre por la comercialización de droga. Aquí en el círculo cercano a la INA todos saben quién fue, pues sí saben. La muerte de la narco-tiktoker dejó un vacío de poder, pero también una heredera. Hola, mis bellas y mis bellos. El peñaflorino como tal no estaba acostumbrado a estos hechos. Cuando partiste al principio no lo entendí, hasta que de pronto lo sentí. Pero nueva reina, nuevos problemas y nuevos conflictos territoriales. Balaceras, incendios, extorsión y homicidios en una población conocida como las Praderas 3. Amenazando, lanzando bombas molotov, etc. Tanto de día como de noche. El tipo antes de rematarla le tiene que haber dicho quién fue. Ella lo conocía. El asesinato de Sabrina Durán fue noticia nacional. Un registro violento y a sangre fría. Esto marcaba un antes y un después en el mundo narco, principalmente en las praderas, en Peñaflor. Una población que vivió bajo el peligro, mujer que hizo del territorio su negocio de drogas y armas. Eso hasta que la narcorreina, o también la narco-tiktoker de 24 años, fue asesinada a un mes de abandonar la cárcel tras cumplir parte de su condena por tráfico de drogas. Siempre se caracterizó esta banda por el tráfico de droga y también por mantener alto poder de fuego. ¿Droga de qué tipo? Ketamina, cocaína, pasta base, marihuana, diversos tipos de droga. La influencer dejaba a miles de seguidores en sus redes sociales y también un poderío narco, un grupo armado y violento. Y posterior a este hecho, asume el control total y la administración del negocio su hermana, su hermanastra. Ya chiquilla, miren, les voy a enseñar a hacer las pestañitas. Ya miren, aquí tengo el liderazgo pasó a su hermana, Carolina Rebolledo. Le dicen la China, tiene 47 años, es madre de 3 hijos y anteriormente formó parte del brazo armado de este clan familiar. Por redes sociales, al igual que su hermana, la China demostraba una vida normal, pero en las praderas la realidad era totalmente diferente. Steffi, ¿sabes qué? Vos debes venirte para acá a trabajar. Yo no soy culpa, ya lleva el punto, me puse a trabajar con el Lucas y yo lo tenía en Lucas. Tengo con un 102 ahí con 6 cargas de bala, con un revólver y está bueno ese, y para allá vayan a los giles. Con la muerte de su hermana comenzaron los problemas con otros grupos narcos. Ataques incendiarios y balaceras hacia otros departamentos. Desde el mes de junio aproximadamente empezamos a recibir información de que se estaba aumentando la cantidad de balacera. Aparecía a veces en las redes sociales locales, en noticias locales, heridos por arma de fuego, sin embargo no denunciaban. Intenciones de apoderarse del territorio y reinado dejado por la INA era el objetivo de otra mujer que buscaba quedarse con este trono. Se registraron todas las semanas balaceras cruzadas entre dos bandas rivales que querían mantener el control territorial de ahí del lugar, específicamente para la comercialización de droga. Pero, ¿quién ataca a la hermana de la INA? Era otra mujer y vecina. Su nombre, Nicole Palma,
34 años. Esta segunda banda, liderada por una mujer también, mayor de edad. ¿Mismas características que esta otra? Sí, era igual de violenta, también se caracterizaba por la comercialización de droga. Ella mantenía diferentes puntos activos en el lugar de venta de droga, ¿ya? Y también manejaba un alto poder de fuego. Nicole cuenta con antecedentes y también con un grupo con alto poder de fuego. Sus soldados cuidan su negocio de drogas instalado en bloques colindantes a los utilizados por la China. Esto es, en definitiva, disputa territorial barrial. ¿Ya? Estos son barrios que son afectados por las disputas territoriales de sujetos que se dedican al tráfico, al narcotráfico. Y esta disputa es feroz. La banda de la China tenía un punto activo en el bloque donde vivía la Nicole. Y ese punto la Nicole se lo desbarató aproximadamente entre mayo y junio y se lo quemó. Entonces de ahí nace todo este conflicto y esta rivalidad y este enfrentamiento cruzado a disparo, digamos, entre ambos. Disputa territorial armada, enfrentamientos que no acabaron y que desencadenaron varias muertes, incluso la de inocentes como la de un niño. Presenciaba un partido de fútbol amateur en esta cancha de Peñaflor. Los ánimos no eran los mejores entre los participantes, tanto que en medio del juego comenzaron una riña que derivó en una balacera. En el mes de septiembre hubo un homicidio en donde el hijo de una de las líderes le da muerte a un integrante de la otra banda. A comienzos del mes de diciembre de igual forma hay un homicidio, o sea, hay una seguidilla de problemáticas sociales en la población Las Praderas que nos exigió adoptar cursos de acción. No les importaba el lugar ni la hora, donde sea apretaban gatillo. Eliminar al enemigo era el lema de estos grupos, quienes no contaban con códigos, menos con empatía de si habían personas inocentes en medio de sus conflictos. Y esta disputa es feroz, con todos los medios que existan disponibles para ellos, imponerse sobre sus términos sobre la otra organización o sobre algún microtraficante que pueda atreverse a vender droga en el mismo sector. La característica que tenían estas mujeres es que tenían sus brazos operativos bien establecidos, manejaban alto poder de fuego. Principalmente los hombres se dedican al manejo de armas y las mujeres se dedican a tener a su cargo los puntos de venta. Yo me atrevo a decir que el 99% de la gente ahí es gente que quiere desarrollar sus vidas en paz, trabajando desde muy temprano, estudiando, pero están estos espacios pequeños que se van tomando, ¿cierto? Lamentablemente, estos sectores o parte de ellos van impactando a la familia y van haciendo que se pierda la tranquilidad. La escalada de violencia no dio tregua. Era imposible transitar por estas calles. No había vida de comunidad. Nadie se hablaba. Todos se refugiaban. Logró establecer 2 naves de bloque que son de Nicole Palma, 2 naves que están por Gonzalo Pizarro, que es el lugar de residencia de Nicole, y 2 bloques donde reside esta sujeta apodada La China. Mandé la orden de investigar a la PDI, pero producto que hubo un par de flagrancias también ahí en donde se detuvo sujetos armados y pasaron a control de detención, Carabineros también se le dio una orden de investigar. Razón por la que ambas policías se unieron para formar un solo equipo. Trabajando también como medida de contención. Vimos como Fiscalía una oportunidad de coordinar esos esfuerzos investigativos de buena manera y se logró este resultado. Nuestra organización se logró identificar a la cabecilla y a la líder, que es esta mujer Nicole Palma Hidalgo.
A Carabineros de Peñaflor nos correspondió investigar a la China. La CIP de la 56 Comisaría de Peñaflor y la Vicrim de la misma comuna establecieron una fecha para dar el golpe certero y acabar con esta guerra armada en medio de una población. Ha sido una estrategia de colaboración y cooperación para optimizar los recursos y también para obtener mejores resultados durante la investigación y posterior a la investigación. Primera vez que unidades territoriales, o sea, que trabajan en comunas determinadas, encargados de la seguridad pública, se unen para poder desarrollar operativos mezclando las capacidades y fortalezas de ambas instituciones en pos de brindar seguridad. Corrimos porque así la situación lo exigía. Sabíamos que mientras más nos demoráramos, más hechos de sangre íbamos a tener. 24 casas, 10 personas, 2 grupos narcos rivales son detenidos de manera conjunta entre la PDI y Carabineros de Chile. Demandó movilizar a gran cantidad de recursos humanos y logísticos por parte de ambas instituciones, o sea, 100 policías más sus respectivos dispositivos, 250 carabineros, de igual forma 50 vehículos de diversos tipos, vehículos comando, mecanizados, blindados, y de esa forma poder irrumpir de manera segura. Investigación bautizada como Jaque Mate. La China y Nicole, junto a otros sujetos, son detenidos. Solo podemos mostrar estos rostros, de que el resto de la organización involucra a otras personas de interés para la investigación. ¿Había riesgo acá? Por supuesto, estas son bandas altamente peligrosas, o sea, cuando hablamos de que durante todo este periodo hemos tenido disparos injustificados, homicidios, balaceras, pistoleros, lógicamente hay un factor de riesgo que hay que asumir. La disputa territorial llegaba a su fin con un procedimiento pocas veces visto. Carabineros y la PDI, junto a la Fiscalía de Talagante, con todas sus unidades, irrumpieron en Las Praderas 3 para devolver la tranquilidad a los vecinos. La estrategia que se planteó, la forma de trabajo que se instauró fue, como dije anteriormente, inédito, pero también nos trajo muy buenos frutos. Fue un procedimiento bastante exitoso. Ambas instituciones buscamos un mismo fin, tenemos una misma misión, que es la seguridad pública, y por ende el llamado es a trabajar, a unir fuerzas y de esa forma lograr objetivos más grandes y más importantes y brindar mayor eficacia policial y seguridad y paz social. Hoy la China y la Nicole no están en Las Praderas. Ahora se puede caminar por aquí libremente, pero aún se percibe el miedo en sus pasajes. Fueron formalizadas todas por asociación criminal, por tráfico ilícito de drogas, con las agravantes de agrupación y además con la agravante de que hay un colegio, un establecimiento educacional a menos de 200 metros de donde se producía el tráfico. Ver a nuestras policías trabajar juntas a propósito de tanto mito que se vive inclusive respecto a la relación entre ellos, nos esperanza, nos permite pensar que en un tiempo próximo los peñaflorinos pueden vivir más tranquilos. Una guerra narco que al parecer se acabó. Un trauma que afectó por años a vecinos de Las Praderas y del que esperamos algún día se puedan recuperar. Vuelvan a vivir en paz y en comunidad.